Acompáñenme esta tarde al Evangelio según San Lucas capítulo 13, del verso 15 al 17. Lucas capítulo 13, del verso 15 al 17. A la letra dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 13, verso 15. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había, ¿qué dice? Atado. ¿Por cuántos años? 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Hay ejemplos claros con respecto a cuestiones de ataduras. Cuando hablamos de ataduras, hablamos precisamente de muchas formas o una diversidad de ataduras. Desde amarrar algo con un papel, amarrar algo con un cabello, amarrar la cinta de nuestro zapato o en algunos lugares llamados agujetas. O también amarrar un árbol para muchas veces cortarlo para destrucción, o sujetar muchas veces con un lazo fuerte y una ancla a un barco para mantenerlo estático. Creo que cuando nosotros hablamos de cada una de esas cosas, hablamos de atar, de sujetar. Y creo que muchas veces nosotros observamos cómo se sujetan los vehículos para ser remolcados o llevados de aquí para allá sin ningún permiso de ellos. Simplemente son traspuestos. Pero cada uno de ellos, no importa su tamaño, no importa cuál sea su fuerza, no importa cuál sea su vigor, todos somos sujetos y todas estas cosas son sujetas a una atadura y son llevadas de aquí para allá. El hombre no queda fuera de todo esto. En el ambiente espiritual, también el hombre es atado también de muchas formas y de muchas maneras. Algunos de nosotros somos atados físicamente, algunos de nosotros somos atados en el alma y otros somos atados espiritualmente. Y somos llevados de aquí para allá de acuerdo al espíritu que viene y nos sujeta, nos ama o nos contiene a nosotros. Ahora, cuando nos damos cuenta de ello, nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros necesitamos un libertador, porque aquellos árboles, aquel carro o los zapatos en su momento con esa atadura cumplen su función, pero también al final del día son ¿qué? Desatados. Nosotros, el ser humano, solamente puede ser desatado y puede ser libertado por ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. No hay otra forma de que el hombre pueda ser libre, sino solamente a través de ello. Por eso mi propósito esta tarde es el hablar con respecto a todo aquello que nos ata a nosotros y que no nos deja crecer espiritualmente. Necesitamos descubrir en nosotros por qué es que estamos ahí. Si hay alguno que dice yo no tengo ninguna atadura, el tal es mentiroso, porque nuestros frutos hablan del crecimiento o lo libre que somos en el espíritu.
Por eso el objetivo es de que nosotros seamos libres en Cristo Jesús. Para ello vamos a ver 3 puntos esta tarde, así, con rapidez. Esperando que usted pueda no solamente gozarse, sino también ser libre y ser desatado en ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos. Número 1, una de las cosas que me llevó a mí con mucho cuidado cuando empezamos a hablar de esto, es entrar a la definición clara de lo que es una atadura. Atadura es la acción de atar, sujetar, amarrar. Pero cuando nosotros buscamos en el diccionario, nosotros encontramos que hay varios sinónimos al respecto de ello. Esta es sujeción, unir, ligar, atrapar, pegado, dejar sin efecto algo, inmovilizar. Eso es lo que significa verdaderamente una atadura. A veces nosotros pensamos, ninguno de esos sinónimos que usted mencionó, pastor, tienen que ver conmigo. No. Pero si yo se los vuelvo a repetir, a lo mejor quizás se encuentren alguno de ellos. Uno de ellos como el inmovilizar, como atrapado, como sujetarlo. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer algo a través del Espíritu y lo único que usted hace es quedarse sentado donde está? ¿Agarrarse de qué? De la banca que está enfrente. ¿Y es qué? Y usted no más hace nada. Usted está atado. ¿Cuántas veces usted no se levanta? Lo único que hace es pensarlo. Quedó inmovilizado. Todas esas cosas tienen que ver ¿con qué? Con nosotros. Ahora, ¿cuál es el fin de una atadura? El fin de una atadura es inmovilizarlo completamente. A ver, ¿cuántos de nosotros en un momento determinado no hemos envuelto algún paquete, ya sea de regalo o de cualquier otra cosa que usted hace? Hemos tenido parte en ello. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es buscar ya sea una cinta adhesiva con pegamento para que esto quede pegado y quede inmovilizado, no se abra. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones hemos participado en venir y amarrar un árbol y que después lo corten para dominar nosotros ese árbol? El árbol, por fuerte que sea, va a ser llevado de acuerdo al lugar que el hombre decida llevarlo. Nosotros a veces nos consideramos fuertes. A veces nos consideramos que nadie nos domina y a veces somos dominados por cosas o por personas o por cuestiones que en el alma el hombre sufre también. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el concepto de ligadura? Para que usted se dé cuenta, la ligadura es algo muy importante dentro de los términos bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y ya no serán más dos, sino que ahora vendrán y serán uno solo. Esto está hablando del matrimonio. Están ligados uno con el otro. Quedaron automáticamente, ¿qué? Pegados. Pero ahora vamos a ver cuál es el que tiene más poder. Ahora vamos a ver quién es el que tiene más autoridad. Ahora vamos a ver quién es el que domina. No siempre el que llora es el que es llevado de aquí para allá. A veces el que llora es el que domina todo el show. Y estamos hablando de ligadura. Estamos hablando de una atadura. Muchas veces el matrimonio, los hijos, nosotros mismos como metas dentro de la familia, no llegamos o no nos dirigimos hacia dónde porque hay alguien que está jalando hacia un lado opuesto. Esto quiere decir que es como que nos metan a todos en una misma bolsa y cada uno de nosotros jala para donde quiera. El que tiene más fuerza, ese va a ser el que va a dominar. Y aunque esto no quiere decir que sea la persona que tenga la razón. Interesante cuando nosotros hablamos de la deducción y nosotros hablamos de la definición de atadura. Por eso que cuando yo hablo de la ligadura, es importante porque este punto me lleva y hace una transición
al segundo que tiene que ver. Las ataduras en nuestro mundo. ¿Cómo las definiríamos o cómo las entenderíamos de una manera más clara? Veamos. Las ataduras pueden llevarse de varias formas. Con cuerdas, con palabras, a través de enfermedades, a través de espíritus inmundos, con cuestiones o hechos de brujos o de santería. Todas esas tienen que ver y llevan su ejecución dentro de todo esto con un propósito de sujetar. Muy pocas veces con el único deseo de traer ¿qué? Libertad al hombre. Por eso es que el hombre resiste a recibir a Cristo en su corazón. Por eso el argumento del hombre: yo no estoy preparado para ello. Nunca estaré preparado hasta que llegue el 100%, entonces yo me convertiré al cristianismo. Ninguno de los hombres está completamente preparado al 100% para recibir a Cristo, pero sí para iniciar una nueva vida en Cristo, porque en Cristo alcanzaremos la perfección. Ahora, ¿por qué? Estas clases, si nosotros hablamos de todo esto, que puede ver las varias maneras de cómo estar atados, nos lleva a nosotros a definir 3 clases de ataduras que en el hombre rigen. La primera de ellas, que es la que tiene que ver precisamente con el cuerpo físico, la segunda que tiene que ver con el alma y la tercera que tiene que ver con el espíritu. Las 3 suceden en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. Cada uno de nosotros muchas veces es llevado de un extremo a otro por ataduras en el cuerpo, por cuestiones hechas por brujos, por santerías, como antes lo he dicho, y algunos llevados de aquí para allá por cuestiones de deseos de alcoholismo, drogadicción, enfermedades que los esclavizan. Y entonces el hombre en su propia sabiduría empieza a creer que un adivino, que un agorero, que un santero, que un brujo lo puede hacer. Pero cuando se terminan las municiones, aún hasta con los santeros y con los brujos, no le queda otra opción al hombre que nomás venir y decir y levantar sus ojos y decir al Dios Todopoderoso, al único Dios, al sabio, aquel que todo lo puede, recurrir a Cristo para que Cristo pueda hacer un milagro en medio de la circunstancia que se encuentre. Llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese rompimiento de hogar, llámese el no poder controlar a los hijos, llámese cualquier clase de problema que haya. El hombre al final termina rendido a los pies de Cristo. ¿Que está de acuerdo conmigo? Dígalo amén. Por eso es que cuando nosotros observamos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, usted me dirá, y esto no, esto es para darle una definición clara de las palabras antes dichas. Mire, dice a la letra, capítulo 2 de 2 de Pedro, y en el verso 19 dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué? Y usted me dirá, no entiendo, pastor. Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando una persona que no conoce a Cristo viene y por ahí se dejó engañar por otro que estaba engañado, porque a veces no le prestan más atención que a eso, le dicen, allá en tal esquina, en tal lugar, en tal pueblo, en tal lugar, allá hay una persona que hace unos menjurjes buenos, ¿sí? Viene y le dice, y esta persona hace amarres para que su marido no se le vaya. Y empiezan a hacer de todo esto. Permítame. Para que se le quite eso a su hijo y a su marido, vaya. Y esta persona, ¿sabe qué? Es efectiva. Bueno, es precisamente de lo que él está hablando acá. ¿Por qué? Porque se vuelven esclavos de la misma corrupción. Porque ellos están conscientes que ellos no tienen poder para hacer nada. Pero sí, son unos mentirosos, y los cuales usted va y cae allá y les paga y les da todo lo que usted tiene, y al final no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque son ellos mismos esclavos de corrupción, dice el texto.
Está ahí puesto, por lo tanto lo puede usted verificar. Porque es que usted es vencido por ellos mismos y llevados de aquí para allá. Por eso es que si el caso suyo es que usted está pasando tribulaciones, si usted está pasando pruebas, yo no le voy a decir que yo le voy a hacer algo semejante, ni le voy a vender nada de eso. Yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice al respecto. Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor. El Señor, no yo. Por tanto, el descanso en medio de la necesidad, en medio de la prueba, viene a través de Cristo. Ahora, ¿qué más? Porque Juan, hablando del apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 26, dice: así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que es aquí donde se abre la oportunidad de aquella persona cuando llega por primera vez a la iglesia. Y yo le voy a decir esto. Esto quizás parecerá simplemente un sermón espiritual. ¿Para qué? Para romper ataduras. Pero yo le diré algo. Tanto es como para jóvenes como para adultos. Porque hay jóvenes atados en sus propios temores, en sus propias indecisiones, atados en diversos hábitos también. Hay jóvenes atados en ese temor de no querer conocer a Cristo, pero sí probar otras cosas que según para ellos son de provecho de sí mismos. Algunas veces los jóvenes dicen: no, yo no le entendí nada al pastor. Pues lo voy a decir de una manera más simple todavía. Si no has conocido a Cristo, prueba a Cristo. Porque tu best friend o tu best homeboy no te va a ayudar. Porque el best friend y el best homeboy lo que hacen terminados allá, ¿en qué? En una borrachera, o bien, como dicen allá otros, volando alto porque andan perdidos en la droga. Ellos no te van a ayudar. Necesitas bajar de ese mundo y darte cuenta que eso a lo que te está llevando es a un camino en el cual no conduce ni a tus padres ni te conduce a la salvación eterna. Por lo tanto, es mejor que vengas y abras tu corazón y pruebes a Cristo. Dicho de otras palabras más suaves, ¿para qué? Si no las entendió las primeras. Ahora, creo que cuando nosotros nos vamos dando cuenta de todo, de cómo esas cuerdas, cómo las palabras, cómo las enfermedades o espíritus inmundos o hechizos vienen y atrapan al hombre y lo atan de una manera que lo dejan quieto, nosotros buscamos la forma de decir: ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Bueno, entonces eso entramos al tercer punto. ¿Qué le parece? Espero que usted se esté gozando. El tercero de ellos es: Jesucristo tiene el poder para romper cualquier atadura. Ahora, aunque a nosotros a veces, aunque nosotros muchas veces queremos dominar la mano de Dios, porque las ataduras se rompen cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque lo que pasa es que nosotros queremos dominar la mano de Dios y hacerlo como que Dios es un títere nuestro. Esto es porque nosotros estamos acostumbrados a dominar a todo mundo. Y creemos que a Dios nosotros lo podemos dominar. Recuerde las palabras dichas por el salmista: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, ahí quiere decir que no, nosotros mismos no podemos dominar la mano de Dios. ¿Por qué? Ahora, pero la Biblia nos da muchos ejemplos. Pero tomé este en particular porque tiene mucho con respecto al tema. Lucas capítulo 13, verso 10, para que comencemos. Lucas capítulo 13, verso 10, mira lo que dice: y enseñaba Jesús en una sinagoga el día ¿qué? De reposo.
O sea, el día de reposo es un día especial, tanto para unos como para otros, pero es un día muy especial. Ahora, y entre medio de ellos dice el verso 11, dice, había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cuánto tiempo tenía? 18 años. Hay personas que tienen padecimientos largos de enfermedades, y nosotros los hombres buscamos salidas y de esta manera. Y yo le voy a decir, el tiempo de cada uno de los seres humanos está contado por la mano de Dios y no por la de los hombres. Por tanto, la partida de nosotros de esta tierra depende de la mano de Dios. Otra cosa es que usted y yo busquemos el querer morirnos. Pero nosotros nos adelantamos porque nosotros queremos, no porque Dios nos quiera llevar. Pero eso es cuando nosotros estamos poseídos o tenemos una atadura, mejor dicha de otra forma. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta, dice que tenía esta mujer estaba enferma y tenía un espíritu de enfermedad en ella. ¿Y tenía cuántos años? 18. O sea que, y 18 años no pasan así nomás, ¿no? Hay algunos por acá que tienen como 19 y empiezan todavía, ¿qué? Empiezan a decir, ya estoy bien mayor. Dicen, yo ya siento como que ya tengo los 60. Dicen, no, si apenas tienes 18. Y esta mujer tenía ¿qué? O sea, y esta de padecerlo. Si tú eres joven, te consideras que ya estás dando los últimos pasos, te diré, aquí había una mujer que tenía 18 años que estaba sufriendo. Pero el problema de esta mujer es que tenía un espíritu en ella. Sabe que muchos de nosotros venimos y recogemos enfermedades y se nos pegan los espíritus. Por eso es que es importante venir nosotros a Cristo constantemente y conocer más al Señor. Porque conoceréis la verdad y la verdad... Porque Dios no quiere que tú vivas atado. El Señor no quiere que vivas sujeto a un espíritu de enfermedad, ni mucho menos a un espíritu inmundo. El Señor lo reprenda. Pero nosotros estamos a veces allí, atados en medio de ¿qué? De todo ello de la misma forma. El proceso de desatar. Usted esta mañana, los varones, las hermanas, vinieron, las que no todas, porque hay unos que meten solo el pie, usaron ese tipo de zapato que mete el pie y asunto arreglado, pero a veces hay que cuidarse de ese, ¿no? Porque a veces cuando pega el pie en falso sale, salió disparado, ¿no? Pero usted, varón, que utilizó las cuerdas, las cintas, las agujetas, ¿para qué? Sujetarse. De la misma forma que se sujetó los zapatos, al atardecer se va a ir a desatar la hermana la correa para darle libertad al zapato para que su pie quede libre. ¿Qué lo va a hacer? Porque si el zapato está atado, usted no puede agarrar uno con otro y hacerle y arrancarle y romperlo. Se necesita en efectivo que alguien baje, se agache y suelte aquello. Entonces tomaron acción, ¿qué? Las manos. Y aquí vamos a ver la respuesta de qué. El Señor mismo va a utilizar ¿qué? Las manos, porque continúa diciendo el verso 18, encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12, Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero algo que me encanta, porque Lucas es uno de esos escritores muy especiales, porque él declara la forma como se va a llevar a cabo el desatar a esta mujer. Si usted va conmigo en el verso 13,
En el verso 13 dice, y puso las manos sobre ella. O sea que en el verso 13 nosotros encontramos la imposición de manos. Pero la imposición de manos que van a traer libertad a una vida, no la imposición de manos que van a traer atadura a otra persona. Porque hay personas que quieren andar imponiendo manos y no están nada bien con el Señor. Hay unos que les encanta poner las manos. Primero arreglen su vida. Gracias. ¿Por qué? Porque hay manos que pueden imponerse para atar y manos impuestas para libertar. Sigo con los zapatos. Usted le dice a alguien, ven y desátame los zapatos. Él va a utilizar sus manos, pero en vez de desatarlo le va a hacer un nudo ciego de tal manera que no va a poder, ¿qué? Soltar más su zapato. ¿Qué hizo? Terminó atando. De la misma forma hay personas que van y quieren orar por usted. Y anda muy chueco. ¿Qué es lo que va? No, dice, pero es que si es una mujer que danza, que brinca, que salta, que pica, que va para de acá y de aquí para allá. Momento, eso no quiere decir que es espiritual. El árbol por sus frutos se conoce. Hay algunos de nosotros que no damos testimonio de ser personas espirituales. ¿Sí? Decimos que oramos. Decir que oramos cualquiera lo dice. ¿Sí? Decir que ayuna cualquiera lo dice. Pero el ayuno trae intimidad con Dios y transformación interior. Y entonces el hombre por fuera resplandece Cristo. ¿No se ha dado cuenta? Si usted mira a alguien allí en su rostro, todo el tiempo lo va a ver así. Y dice, y es bien espiritual, por eso es bien serio. No. Lo serio no dice que usted es espiritual. Momento. Hay unos que son bien serios, pero cada vez que dicen una palabra de destrucción. Hay personas que son bien serias y cuando declaran todo el tiempo declaran una maldición para otro. Están atando. Ahora, ¿se dio cuenta lo importante que es entre medio de todo esto también el saber quién ora por mí? Bueno, para evitarme ese problema ni quiero que el pastor tampoco ore por mí. No, ya ese es otro problema que trae ahí. Entonces quiere decir que hay un espíritu. Y ese espíritu se llama rebelión. Para el que no lo sabía. Sí, amén. Y hay espíritus que tienen más fuerza. Y no voy a entrar en detalle de tanto en la Biblia, porque no quise traer muchos textos para apoyarlo. Pero se recuerda de aquel endemoniado gadareno, de aquel que estaba allá en los sepulcros. Dice que él aún las cadenas, le ponían cadenas y las reventaba. Cuando los espíritus poseen a la persona, hace destrozos. ¿Sí? Aquel joven echaba un espumarajo y se levantaba y no lo podían detener, y nadie, ni aún los discípulos mismos allí, porque el Señor les dijo que esto no sale si no es con ayuno y oración también. Pero nosotros queremos decir que nosotros estamos bien. No, cuidado. ¿Sabe usted que hay espíritus malos que adormecen a la persona? Esas se llaman ataduras. Y usted va a decir, pastor, ahora ya se pasó los límites, ahora me está dando más miedo. Esto no es que le dé miedo, esto es destapar todo espíritu contrario que muchas veces se quiere apoderar de nosotros mismos. Porque esto no es, por favor dígale, tócale al que está a su lado, esto no es para ti, esto es para mí, dígale. Porque siempre tenemos la tendencia a decir, esto es para él, esto es para el otro, esto es para aquel, nunca es para mí. Por lo tanto, dígale esta tarde a su hermano, esto es para mí. Aunque hay algunos digan, esto no, eso no es para mí. ¿Cómo no? Porque hay algunos que dicen no. Porque hay que ser, por eso es que cuando observamos primeramente, cuando usted observó
El título dice libres en Cristo. ¿Usted quiere ser libre en Cristo? Es necesario conocer las artimañas del enemigo. Porque el enemigo entra y se infiltra en nuestras vidas sin pedirnos permiso. Cuando nosotros, le voy a decir algo muy sencillo. Por ejemplo, todos trabajamos de alguna forma u otra, trabajamos con otras personas. ¿Correcto? Ahora, cuando usted trabaja con alguien y se junta con alguien, si esta persona no conoce de Cristo, va a empezar a hablar ¿qué? Cualquier clase de abominación a Dios y cualquier palabrería del mundo. Y al rato, si usted no es un hijo de Dios, usted va a ser atado con la misma cuerda que está el impío atado, terminando usted ya también de hablar y decir esas cosas. No, conociendo a Cristo para ser libres. ¿Por qué? Si conocemos al Señor, ¿por qué entonces el mundo nos gana a nosotros y nosotros terminamos como los del mundo? ¿Está bueno? Porque es sencillo. Por eso que la atadura también se refleja como cuando usted pone pegamento en dos hojas, a ver, y las junta en un par de minutos, trate de volverlas a despegar y va a ver si no se va a llevar una de ellas otra partecita de la otra. Así quedamos nosotros en medio de este mundo que caminamos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque se nos pueden pegar y quedamos atados a muchas cosas que el mundo practica. Hermano, si tú eres libre, sigue siendo libre en Cristo. Pero si tú tienes algo que te ata, esta tarde puedes ser libre de todo aquello que te ata a que no puedas proseguir en Cristo. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? El proceso que el Señor hace, viene y le pone las manos a esta mujer y le dice, y ella se enderezó. La declaración que él hace en el verso 12, cuando le dijo, Jesús la vio y la llamó. No cuando le llamó, le puso las manos. Le puso las manos cuando ella llegó a él, y entonces él declaró y ella se enderezó. Esto quiere decir que algo grande estaba pasando en la vida de esta mujer. Cuando Dios nos visita sin que alguien diga una palabra sobre ti, tú empiezas a sentir algo que está pasando en tu vida, y eso se llama poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero aquí hay algo que viene y continúa. Porque dice que luego que ella se enderezó y glorificó a Dios. Ahora, la palabra glorificar significa exaltar a Dios, significa dar gracias a Dios. Algunos de nosotros no damos gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por algún milagro que ha hecho en su vida? Todo el mundo, yo creí que todo el mundo iba a levantar la mano y iba a decir, wow, pastor, yo doy gracias a Dios. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros somos bastante desagradecidos en Dios? Somos bastante desagradecidos. Somos pocos los que damos gracias a Dios. Y hay algunos que el milagro que Dios hizo hasta lo echamos al olvido. Nunca venimos y hablamos. Y algunos que le damos gracias a Dios, al rato estamos en otra cosa peor. No. Esta mujer dice que venía y glorificaba a Dios en medio de todo. ¿Cuándo fue? En el momento. Pero a veces uno se queda ahí sentado. No, pero es que yo, como dijo el pastor, que yo tenga cuidado con quién me va a poner las manos. Hermano querido, hombre, si desde ya estás atado ahí donde estás, con cinta adhesiva, la cual tú no puedes ver, se llama un espíritu. Y va a decir, no, lo que pasa es que el pastor quiere que yo pase. No pase, no te preocupes, hermano, yo no estoy interesado. A nadie obligo yo. Quiero que sepa, yo a nadie obligo a pasar.
El problema es que todos los que tenían necesidad de ser desatados, de recibir un milagro, de que algo tenían una necesidad en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia dice que todos ellos se acercaron. Había un hombre, un centurión allá, que no era de él la necesidad, pero él tenía uno que estaba enfermo. Él buscó al Señor. Había una mujer que tenía flujo de sangre. Esta abrió camino entre medio de ellos, pero todos buscaron al Señor. ¿Para qué? Para que Él obrara. Y entonces, ¿qué corona tenemos nosotros? El no poder acercarnos al Señor. Por eso el Evangelio no es una religión. El Evangelio es conocer a Jesucristo, porque Él es la vida. Él es el que los lleva a la vida eterna. Esa es la diferencia entre ser un religioso. Cuando algunas veces a nosotros nos presentan un evangelio que parece yugo, que parece carga, pero eso es yugo de hombres, imposición de hombres, porque Cristo quiere romper ese yugo y traer a libertad, sanidad a tu vida y libertad a tu corazón. ¿Por qué? Porque es más fácil irle a pedir consejo a otros que tienen más un yugo antes de pedir la dirección de lo que Dios te quiere decir a ti. Muchas veces los hombres hoy en día, y con tanto Google, con tanto Facebook, con tanto Twitter, con tanto Instagram, con tanto YouTube que hay, le buscan las soluciones a su manera. En días anteriores decía que todo el mundo es mecánico, todo el mundo es arquitecto, todo el mundo es constructor, todo el mundo es electricista, todo el mundo vuela a la luna sin haber alguna vez piloteado alguna nave. Todo el mundo es lo que es y dice, no, si al fin y al cabo yo pongo Google y me dice qué es lo que le apriete aquí y le subo acá. No, el hombre verdaderamente quiere romper los límites a su manera. Y esta no era la excepción. En la época de Jesús, los hombres, el día de reposo o el día sábado, para ellos era algo especial. Y ellos no podía el Señor hacer algo en sábado. Para aquellos que pelean por el sábado, el Señor rompió los límites de ellos. Y no se los mandó a decir ni por un mensaje de texto ni por Twitter. Ahí mismo con sus propios ojos observaron algo maravilloso que el Señor hacía. Y sin embargo ellos consideraron eso un hecho alarmante, algo que no se debía de hacer. Yo le diré una cosa: cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios quiere libertar a alguien, no te pongas a buscar métodos en cualquiera de las redes sociales, ni a buscar que si lo hizo uno o que lo hizo el otro predicador, o que si lo hizo el otro apóstol o arcángel, como alguien me dijo por ahí también. No, yo le voy a decir, busca la dirección de Dios, porque Él es el que tiene poder, Él es el que desata, Él es el que rompe cadenas, Él es el que hace sanidades, Él es el que hace milagros, Él es el que liberta al cautivo. Porque en vez de buscar la dirección de Dios, estamos todavía googleando. No, esto no es de Google ni de Instagram, no, esto es de buscar a Dios. Por eso es que la diferencia está muchas veces en todo esto. En el verso 10 dice, por eso es que mire lo que dice el verso 10, ahí en Lucas capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, porque ellos lo respetaban mucho. Para ellos era algo que no se podía hacer. Pero la respuesta, usted me dirá, ¿por qué se fue al verso 10, pastor, si ya lo habíamos pasado? Eso es solo para que usted se dé cuenta que a veces nosotros somos tan religiosos y respetamos tanto las formas, que lo que menos que nos interesa es que el poder de Dios se haga manifiesto. Aquí está el Espíritu de Dios para sanar, para libertar, para hacer milagros ayer, hoy y mañana. Aquí está el poder de Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque Él ha dicho que estará entre medio de nosotros. Cada vez que nosotros le clamemos, cada vez que nosotros nos humillemos delante de Él, Él estará con nosotros para manifestarse. Verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, mire cómo estaba. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Enojado. ¿Pero por qué se tardan tanto? ¿Por qué no terminan el culto ya y nos vamos? ¿Por qué no terminan de orar si es hora de irnos?
Ay, hombre, pero si ya son las 9, ya sonó el reloj. ¿Y qué si el Señor se le plació irse arriba de las 9, de las 4, de las 5, de las 6, de las 7, de las 8? Él es el dueño del tiempo, porque siempre habrá uno que está atado y necesita ser libre. El que está de acuerdo conmigo, dígale amén. Siempre hay una necesidad. Por lo tanto, Dios no se limita a la forma del hombre. Dios no se limita a la manera de pensar del hombre. Dios es el que establece su reino a su manera y a su estilo. ¿Por qué? Porque este era un día de reposo, donde todos debíamos de decir no. Y ahí nos levantábamos nosotros. No. Se pasó un minuto, ya no cuenta ese milagro, bórrese ese milagro. Señor, hermano, los 5, los 10, los 4, los 12, los 15, los 20, la hora, las 2 horas que se pasó. Pero si el Señor quiere hacerlo para detenerlo, siempre lo hará. ¿Sí? ¿Y usted quiere ver el poder de Dios? ¿Sí? ¿Lo quiere ver así? La Biblia lo relata en una de las luchas y una de las batallas que estaba deliberando un jovencito llamado Josué. A esa altura ya no era tan jovencito, pero este había experimentado lo que era el poder y la presencia de Dios. En una de las batallas el Señor le dijo: yo te daré la victoria. Y en medio de esa victoria necesitaba él más tiempo. Y entonces él, con poder para que los hombres de nuestros días queden todavía aún pensando cómo es que aquello pasó, él detuvo el sol para que éste siguiera batallando y poder obtener la victoria. ¿Sabe por qué? Porque no está regido bajo la mano del hombre. Dios hace como quiere, a su tiempo y es su deseo. Por lo tanto, es ahí cuando nosotros empezamos a descubrir lo que ¿qué dice? Estaba enojado. ¿Nos vamos ya? ¿Ya? Mira, hermano, yo le voy a decir, por eso es que algunas veces nosotros mismos estamos sirviendo de atadura. Cuando nosotros decidimos abandonar los servicios, cuando está en este momento, hermano, si viniste a la iglesia, vienes a la iglesia. Respeta al Señor, no te vayas como tú quieres. Quédate, aprende a respetar a Dios, porque a Dios se respeta. ¿Estamos de acuerdo? Y no es porque yo lo diga, porque la Biblia dice que hay que honrar a nuestro Dios. Es que tenemos muchas ataduras que nosotros mismos no las queremos ver, pero que necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable para nosotros entrar en la verdadera obediencia. Tú quieres que la mano de Dios se mueva, tú quieres ver milagros, tú quieres ver que Dios haga cosas grandísimas. Empecemos a conocer qué tanto debemos de aprender a respetar a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que hay algunos se sentaron y me dicen: pastor, pero hoy es día de Santa Cena, eso como que no va, pastor. No, eso va en todo tiempo, porque no podemos venir a recibir la Santa Cena y venir atados, ¿sí? Porque o somos espirituales o somos del mundo, ¿sí? O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. A veces alguien dirá por ahí: pastor, pero es que así como usted enseña parece que es un batazo a la cabeza, pastor. No, eso no es ningún batazo a la cabeza. Eso se llama palabra de Dios. Porque a veces hay personas que argumentan y dicen: no, el pastor es muy grosero, el pastor dice Hermana querida, ¿sabes cómo te diría el Señor? Hermano querido, ¿sabes cómo le diría el Señor? Si te quieres ir, vete. Porque Pedro en su momento, cuando lo vio que todos estaban yendo, le dijo, mira maestro, mira, todos se están yendo. ¿Y qué le dijo? ¿Tú también te quieres ir? Vamos. Para estar con el Señor, para entrar al cielo, debemos nosotros, número 1, reconocer al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Por eso no todos pueden entrar al reino de Dios. No todos. Hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Jóvenes, adultos, adolescentes que tienen entendimiento, es importante reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aunque algunas veces tengamos que enojarnos y aguantarnos y rechinar los dientes ahí sentaditos, respetemos a Dios. Bueno, ahora, ¿por qué? Continúa diciendo: enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de ¿qué? Así somos nosotros.
Ahora continúa diciendo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió, porque como nosotros somos bien así aventados y a poner nuestro propio principio, ya lo puso el hombre, ahora el Señor le va a contestar. Y el Señor le contesta y le dice, el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. Si a usted le dicen hipócrita, hermano, ¿cómo se pone? Se pone la cosa ahí. Se empieza todo aquello. Empieza el escape, ¿no? Por los oídos. No sabe con quién se metió. Si sabe cómo me decían a mí en el rancho, diría alguno por ahí, ¿verdad? Algunos diría, ¿sabe qué? Yo nunca he perdido ninguna batalla, ni Julio César Chávez me ganó. Le digo, no, ¿cómo no, hermano? El diablo nos traía bien arrastrado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos necesitamos venir y arrepentirnos en Cristo. Hay una diferencia. Pero a nosotros nos dicen hipócritas y olvídense, hermano. Y el Señor le dice a él en su cara aquí, hipócritas, cada uno de vosotros no desata el día en el día de reposo a su buey, asno, a su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. De acuerdo a los mandamientos y a los estatutos de los ancianos, eso lo hacían sin que nadie se diera cuenta. O sea, como diríamos nosotros, debajo de agua. Y llevaban y lo hacían. Y si eso lo hacían con los animales, ¿por qué es que estaban protestando tanto por qué? Por la sanidad de esta mujer. Y entonces él continúa diciendo en el verso 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. O sea que el enemigo de nuestras almas quiere atarnos. A ver, hermano, ¿cuántos años tienes tú batallando contigo mismo por esa atadura que tú tienes? Mire, pastor, yo hasta ahorita ya llevo como unos 20, pero no la puedo vencer. Bueno, este es el día de liberación. Este es el día de sanidad. Este es el día de romper con todo eso. Este es el día de romper todas esas ataduras que tú no las logras ver. Sí, porque hay muchas veces estamos atados a todo esto. Por eso es que nosotros, para glorificar al Señor en medio de la transformación de nuestra vida, número 1, primero necesitamos conocer quién es Cristo y recibirle en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, verso 8 dice así, mire, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que creyere no será avergonzado. Primer paso, hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú quieres un milagro, ven a Cristo, acepta a Cristo. Él te está llamando porque Él quiere romper toda atadura. ¿Cuál es lo que nosotros necesitamos para ser libres? A veces decimos nosotros, ¿sabes que algunos de nosotros somos bien violentos? No, nadie dijo sí, amén, ni nada, ¿no? ¿Sabe que hay algunos? Se lo voy a decir de otra manera más sencilla para que no se sienta ofendido. ¿Sabe que algunos de nosotros somos pura dinamita? No, entonces, si no le gustó esa, hay algunos que son, algunos nosotros somos pura chispa, somos nosotros, ¿eh? No nos prueban y nos encendemos. ¡Ay, Dios! Entonces muchas veces ni siquiera hemos escuchado a alguien, pero ya nosotros rezongamos, replicamos y le hicimos de todo en la algarabía. Por favor, primero hay que aprender a oír y después tomarnos el tiempo para responder. Pero nosotros respondemos antes de que nos den la explicación. Bueno. Por lo tanto, hay una atadura en nosotros que debemos de deshacer. ¿Cuántas más habrían que yo las tomaría esta tarde? Pero yo le diría esta tarde, hermano,
Si alguien te hizo nudo ciego en el zapato y te está estorbando para caminar en Cristo, ven a Cristo, Él te va a desatar el zapato y te va a desatar a ti también. Por lo tanto, pongámonos en pie, hermano, para que el Señor